hermana Diana, que la estoy viendo ahí también. Eh, Hoy quiero hablarles de confianza y previsión. Confianza y previsión son dos aspectos fundamentales que la iglesia cristiana necesita desarrollar profundamente en estos tiempos. Y a veces algunos hermanos van a enfatizar la confianza. Hay que confiar en Dios y no nos va a pasar nada. Y no, hay que tener fe. Otros hermanos van a enfatizar previsión, tanta previsión que a veces van a quedar paralizados. Conozco un caso de un padre de familia que ni siquiera deja salir a sus hijas a ninguna reunión, cuando todavía nos podíamos reunir. Ahora que ya no es posible, aquel debe estar pues todavía mucho más encerrado, pero confianza y previsión son dos elementos fundamentales de la vida del cristiano a través de toda la historia. Y me gusta mucho el concepto de o el ave o el avión. Un avión para volar requiere no solamente los motores, las turbinas que le impulsan, sino dos alas. Quita una y el avión no puede volar, a no ser que sea un misil, ¿verdad? Pero confianza y previsión serán muy importantes para nosotros. Entonces quiero primero que todo elaborar un poco la idea de lo que quiere decir la confianza en el Señor. Y me parece que el ejemplo fundamental de lo que era atravesar un momento de mucha crisis, y hubo muchos momentos de crisis en la historia del pueblo de Dios en los días bíblicos, pero uno de los ejemplos fundamentales para mí se encuentra en los eventos del Éxodo. Así es que, por favor, acompáñenme al Éxodo capítulo 7, eh, versículos 5 al 7. Éxodo 7, versículos 5 al 7. Y dice la palabra del Señor, Éxodo 7, 5 al 7. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. El Señor en su gracia y en su misericordia nos ayude a entender su palabra. Miren, resulta ser que uno de los temas fundamentales de todo el pensamiento del Antiguo Testamento y que va a ser importantísimo en el Nuevo también, es que Dios es el que sale al encuentro de su pueblo. Dios es el que sale al encuentro de la humanidad. Cuando la humanidad, en la persona de Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron, Dios no se quedó de brazos cruzados, sino que Dios los fue a buscar. Cuando Dios consideró que era el momento adecuado, salió a buscar a Abraham y se le muestra a Abraham. Y en la historia de Moisés, no es Moisés el que anda buscando a Dios, ¿verdad? Es Dios el que le sale al encuentro. Y por esto, este concepto, el de que Yahvé, que sería tal vez la forma más correcta de pronunciar el nombre del Señor, o Jehová, como lo pone nuestra Reina Valera, o el Señor, como lo traduce, por ejemplo, Nueva Versión Internacional, que está también bien traducido eso, eh, el Señor nuestro Dios es el que sale al encuentro de su pueblo. Y esta noción tenía para Israel, en toda la esperanza de ellos en el Antiguo Testamento, el fundamento de que Dios es el que ha venido por nosotros, Dios es el que viene continuamente a rescatarnos, pero un día Dios vendrá, en algún momento distante en el futuro, Dios vendrá de una forma decidida.
Pues bien, cuando Dios envía a Moisés a hablar con Faraón, la actitud de Faraón es sumamente soberbia, porque en el capítulo 5, versículo 2 del Éxodo, Éxodo 5:2, Faraón plantea una pregunta. ¿Quién es Jehová para que oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. Recuerden ustedes, mis queridos hermanos, que estos faraones creían que eran hijos de una divinidad, del dios Sol, del Ra. Así es que si usted es hijo del Ra, usted es Dios también. Y ahora viene Moisés y dice, mira, Yahvé, el Dios de los hebreos, dice que sueltes a su pueblo. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es? En otras palabras, Moisés, usted está hablando con Dios. Yo soy Faraón, Dios de todo Egipto. ¿Y quién es ese? Y el drama del Éxodo va a demostrar cómo el Señor se encarga de darle duro a Egipto en la economía, en la producción, en el poder militar, en lo social, en lo familiar, derrotando a todo el sistema de divinidades, demostrando quién es Jehová. Y créame, Faraón supo quién era Jehová. Pues bien, todo eso lo sabemos, pero ubiquémonos, por favor, en las sandalias de los israelitas en este momento, porque ellos también eran parte de Egipto, ellos están en territorio egipcio, por supuesto, están en la zona del delta del Nilo, en la parte más al norte de Egipto, pero era territorio egipcio. Y cuando Dios derrama su, su juicio sobre Egipto, pues de ahí también toda la tierra de Egipto fue afectada. Ahora bien, será muy importante que para entender todo esto, consideremos brevemente lo que estaba pasando en estos primeros momentos donde Moisés está tratando de sacar a Israel de Egipto. Porque en el capítulo 6, versículo 9 del Éxodo, Éxodo 6:9, vamos a encontrar una nota que será importantísima para entender esto y que tiene que ver con nosotros hoy en día. Dice Éxodo 6:9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Hoy estaba escuchando a un economista, bueno, hoy no, pero en esta semana, eh, cómo se han desarrollado nuevos conceptos para tratar de entender esto de la pandemia. Y ellos hablan de gente desempleada, gente subempleada y gente desalentada. El desempleado perdió el trabajo. El subempleado me están pagando el 20% de lo que debería ganar y voy a trabajar 1 o 2 días nada más. El desalentado es el que ni siquiera quiere salir a buscar, porque aunque no tiene trabajo sabe que no lo va a encontrar. Porque ¿quién me va a dar trabajo? Y además de eso, ese miserable virus que anda por ahí dando vuelta puede afectar. Entonces, esto hace, cuando la gente está acongojada de espíritu, que no pueda escuchar bien la palabra de Dios. Y me pregunto, ¿cuántas personas vendrán a nuestras congregaciones, aunque sea ahora en forma virtual, y la palabra no entra a su mente, no entra a su corazón, porque están desalentadas, porque tienen temor y porque sienten que no hay esperanza y por lo tanto no pueden ver maneras claras de reinventarnos para poder salir adelante? Y aquí en Costa Rica, al escuchar testimonio de Lorena antes, me puse a pensar cuánta gente hay aquí en este país que está pasando por lo mismo. Y situaciones horribles que han tocado a nuestras familias y que han tocado
a cristianos. Pues no debemos dejar que la congoja de espíritu, el desaliento, ni la percepción de que ahora tengo que trabajar más duro que antes, porque fíjense, esto del teletrabajo es muy bonito, porque usted está en su casa, pero todos los hermanos de la iglesia que tienen teletrabajo, la queja es la misma. Incluso los que ahora no pueden ir a la universidad presencial y están estudiando desde la casa, la queja es la misma. Es más duro que estar en la oficina. Es más duro que estar en el trabajo. Es más duro que estar en la universidad. Porque como que se pierde el límite de que, oh, son las 4 de la tarde, son las 5 de la tarde, son las 6 de la tarde, oh, ya salí del trabajo, ahora sí, voy para la casa. Paso al rico pollo, me tomo un buen capuchino con algo ahí bien delicioso, un cake, una cosa así, y me voy a la casa, me pongo mis sandalias, y me siento a descansar un rato. No, ahora es que todo está dentro de la casa y entonces los jefes demandan más y el estrés es mayor. Entonces hay una dura servidumbre también. Y eso, por tanto que hacer, hace que las familias estén olvidando que necesitamos tiempo de recuperación, que mis hijos necesitan escuchar a papá, que mi esposa necesita sentirse amada, atendida, acompañada. Entonces, es un momento bastante, ¿verdad? Bastante fuerte, diría yo, pero que tenemos que desarrollar nuestra absoluta y total confianza en el Señor. Ahora, otra vez, pongámonos en las sandalias de estos israelitas. Como todos sabemos, Dios comenzó a derramar sus plagas sobre Egipto para demostrarle a Faraón, y por eso el texto que leímos en 7:5, así sabrán los egipcios que yo soy Jehová. En otras palabras, ¿quieren saber quién soy? Aguántese nomás, ustedes van a saber quién soy. Y se derraman los juicios. Y como recordarán, lo primero fue el Nilo, el río Nilo y las aguas de Egipto transformadas en sangre. Y la pregunta es, ¿y los israelitas? Ellos estaban en Egipto. Gosén era parte de Egipto. Entonces, y ellos viven en las riberas del delta del Nilo. Por lo tanto, todo lo que estaba afectando a Egipto, los estaba afectando a ellos. Aunque no tengamos un versículo que aluda directamente, que diga directamente, mira, los pobres israelitas también tuvieron que ver qué hacían con el agua. Y este fenómeno de esta plaga duró 7 días. Imagínese usted, nosotros no soportaríamos 7 días sin beber agua. Con todo cariño y respeto a los hermanos panameños, pero tanto calor que hace ahí que solo pensar estar en Panamá ya me está dando sed, ¿verdad? Y las veces que he tenido el placer y la bendición de estar con ustedes, de a la medianoche tengo que estarme bañando para ver a ver si acaso puedo dormir, porque yo con el calor no puedo dormir mucho. Ya me dio sed. Ahora imagínense Egipto con los calores que se hacen ahí, 40 o más grados centígrados a la sombra y sin agua. Y cuando vamos a buscar agua, el río está hecho sangre. Bueno, resulta ser que aquella gente, dice Éxodo 7:24, tuvieron que hacer pozos alrededor del río para beber. Entonces, tras que tenían que estar con toda la sobrecarga de trabajo de Faraón, ahora tenemos que estar buscando agua. No fue fácil para ellos. Estaban presenciando los eventos que terminarían en su liberación. Pero con esta primer plaga, ellos también tuvieron que enfrentar una situación bastante crítica. La segunda plaga, unas ranas, con todo lo que eso implicaba. Incluso cuando Dios quitó la plaga, las ranas se murieron, pero la hediondez quedó ahí. Recuerdo cuando era muy niño en la casa, parece que de repente se soltó, bueno, no parece, se soltó una hediondez, un olor horrible. Yo nunca había olido en mi niñez
5 o 6 años tenía yo, aquel olor. Resulta que fue un gato que se le ocurrió irse a morir debajo del piso de mi casa. Casa con piso de madera, con basas, era como una distancia entre el suelo y el piso. Tuvieron que quitar todo el piso, sacar el tal gato, echarle cal y otras cosas y luego tapar. Ahora imagínense el montón de puños de ranas muertas, descompuestas, pudriéndose ahí en los patios, en los traspatios, en los jardines, en las calles de todo Egipto. ¿Y los israelitas dónde viven? En Egipto. Y yo perfectamente puedo estar pensando en israelitas barriendo los puños de ranas y quemándolos. A veces nosotros pretendemos que porque Dios nos cuida, las cosas van a ser totalmente fáciles. Y ahorita vamos a ver que la cosa se pone mejor. Pero hay momentos en los que parece que no es nada fácil, incluso para el pueblo de Dios. La tercera plaga, los piojos. Y ustedes pueden imaginar a todo mundo ir rascándose, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir de la cuarta plaga, Dios comienza a hacer algo que es extraordinario. Extraordinario. La cuarta plaga es la plaga de un montón de moscas. En algún momento estaba yo transmitiendo un video, una enseñanza ahí, y resulta que era en vivo a través del tal Facebook, esa cosa, ¿eh? Ahí el Facebook. Híjole, y estaba yo ahí. Y como que ustedes saben que ahora yo con el tiempo estoy más brillante, ¿verdad? Hay un brillo, una unción especial en mí. Y una mosca como que pensó que aquí era el aeropuerto Juan Santa María en Costa Rica y ella quería estar aterrizando en esta zona santa. Esta calva es muy santa, créeme. Y entonces yo pasé todo el video hasta que un pastor que estaba viendo el video, la transmisión, me dice, mira, vos no tenés un ventilador en la casa. Le digo, ¿por qué? Es que usted pone el ventilador cuando va a transmitir y eso espanta a todas las moscas, mosquitos y cualquier animalillo volador. Buena idea. Entonces ahora pongo el ventilador. Pero eso fue una mosca. Una simple mosca. Levante la mano el que le ha afectado alguna vez una mosca. San Agustín decía que las moscas eran demonios que venían a molestarlo cuando él estudiaba. Y un sacerdote amigo mío dijo, viejo cochino que no se baña, por eso es que le llegan las moscas. Y yo aclaro que ese día de mi video estaba bien bañado y perfumado. Así es que era por la luz. Ahora imagínense cientos, miles de moscas metiéndose a su casa. Una nube de moscas. Eso molesta. Eso molesta. Pero vea lo que dice el versículo 22 del capítulo 8 del libro de Éxodo. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré distinción, separación, redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Entonces, lo interesantísimo es que en ese mismo territorio, a partir de la cuarta plaga, Dios comienza a hacer una distinción total, transparente, directa, entre pueblo de Dios y el no pueblo de Dios. Y los juicios están derramándose sobre Egipto y por alguna razón Dios permitió que probablemente las primeras 3 plagas afectaran de alguna manera a su pueblo, pero que a partir de la cuarta en adelante Dios protegió a su pueblo. Y aquí estableció un patrón importantísimo
del trato de Dios para su pueblo a través de toda la historia y que será sumamente importante en el tema escatológico cuando Apocalipsis va a decir que las plagas que se derraman en las trompetas y en las copas de la ira, estas plagas afectan solo a los que llevan la marca de la bestia y no a otras personas que no tienen la marca de la bestia. Entonces, de alguna manera, esto ha sido consistente a través de la escritura. En el capítulo 9, en el versículo 4, en el contexto de la quinta plaga, vea lo que dice 9:4. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Dios atacando la producción agrícola, ganadera de Egipto, poniendo de rodillas a Faraón y a todo su pueblo, y Dios protegiendo las vacas, los bueyes y los animalitos de los israelitas. En 9:26 encontramos en el contexto de la séptima plaga lo siguiente, Éxodo 9:26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Una buena granizada es algo impresionante y muy destructivo. Y Egipto, lo que es extraordinario es que en ese lugar, ¿verdad? Una granizada bárbara y cayó la granizada en Egipto. Qué interesante sería cómo lo habrían percibido los países alrededor, ¿verdad? Libia y Etiopía al sur, Egipto, territorio egipcio. Pero Gosén, donde estaban los israelitas, no cayó el granizo. En el capítulo 10, en el versículo 23, contexto de la novena plaga, leemos también Éxodo 10:23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Recuerdan, es las tinieblas profundas que cubrieron Egipto. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Voy a hablar en el contexto costarricense. Usted póngale el nombre del contexto panameño. Ni siquiera existía el ICE, que es el Instituto Costarricense de Electricidad, y ya que ellos tenían luz en su casa. El texto no dice si era luz de candela o lo que fuera, pero velas, pero tenían luz. Dios permitió que en sus casas hubiese luz, pero que en el territorio egipcio las tinieblas fueran tan fuertes que es una metáfora, que hasta que se puede tocar la oscuridad, ¿verdad? O sea, no había luz, no había luz. Hay profundidades del océano donde las luces apenas es un pequeñito destello y la oscuridad es total. En el espacio exterior también. Vean qué interesante ha sido todo esto. Dios protegiendo a su pueblo. Incluso cuando se anuncia la 10ª plaga, que era la muerte del primogénito, leemos en Éxodo 11:7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y en ese contexto, en toda la tierra de Egipto, no hubo ni una sola persona que no tuviera un difunto. Porque todos los primogénitos de Egipto, incluyendo el del faraón, murieron. Y de esta manera
se cumplió el deseo de Faraón indirecto, porque Faraón retó a Dios. ¿Quién es Jehová? Y Dios le dijo, usted va a saber quién soy yo. Por eso dice en Éxodo 12:30, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa en donde no hubiese un muerto. Mire qué tremendo era eso. Y este dolor, esta angustia, de alguna manera, era el medio que Dios permitió para que Israel saliera a la libertad y pudiera ser el pueblo de Dios. Creo que es bastante fuerte la evidencia para demostrar que Dios puede proteger a su pueblo. Y aunque en la historia su pueblo a veces sufre y a veces su pueblo es perseguido, a veces su pueblo es martirizado, a veces su pueblo es blasfemado, pero Dios puede proteger a su pueblo. Y en estos días de la pandemia, nosotros tenemos que confiar que ese mismo Dios que sacó a Israel de Egipto, de alguna manera está sacando a su pueblo, libertando al pueblo de Dios a través de juicios históricos. Eso ha sido en todo este periodo que se llama principio de dolores, en el que llevamos unos 2000 años. Dios ha actuado y ha juzgado. Ahora, yo no voy a decir, por favor, no interpreten de mis palabras que, mire, es que dijo el pastor Antonio que el coronavirus es el juicio de Dios contra las impiedades y estas culturas impías y LJ, cuántas cosas hay, ¿verdad? No, yo no estoy diciendo eso. Solamente estoy diciendo que estas plagas y estas pestes son parte de lo que ya Dios había dicho que iba a pasar conforme nos vamos acercando al final de la historia. Y si tengo razón en la forma en que yo veo esto, conforme nos acerquemos al regreso de Jesús, estas pestes y estas plagas van a ser cada vez más salvajes, más severas. Y le puedo decir, yo creo que el mundo está así de que se descubra la manera de vencer este coronavirus. Y ya hay una carrera salvaje en todo el mundo, a quién llega primero y quién vende primero. Yo estoy orando por los científicos del país, que aquí hay grandes desarrollos en cuanto a sueros antiofídicos, es decir, para veneno culebra. Aquí hay genios en eso. Y esos están trabajando en algo para el coronavirus. Y yo creo, ya están dando las primeras dosis para ver cómo funciona con esto. Y si lo logramos, pues espero que mi país venda esa bien barato para bendecir a todo Centroamérica, Panamá y América Latina, para que estos imperialismos de la farmacopea mundial no vengan a vendernos esas vacunas carísimas. Pero algún día eso va a pasar, algún día. Y el mundo volverá a reubicarse y volverá a estabilizarse. Y no sé cuánto tiempo durará esa relativa paz y tranquilidad, pero luego vendrá otro. Y luego vendrá otro. Y así seguirá hasta que el Señor venga. Y lo mismo hay que verlo por el lado de las guerras, lo mismo hay que verlo por el lado de la economía, la producción, el deterioro familiar y todo eso. Y es ahí, en medio de todas esas aguas turbulentas, que mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a confiar y enseñar a nuestros hijos a confiar. Por eso le digo, hay dos posibilidades y con esto inicié. Conozco hermanos que les cuesta confiar en Dios y están tan asustados, pero tan asustados, que no quieren hacer nada, están paralizados. Ahora, yo tengo que confiar. ¿Por qué? Porque si no confío en Dios, me corro el riesgo, y vuelvo a lo que leí antes en Éxodo 6:9, me corro el riesgo
de que mi espíritu esté tan acongojado y que yo me sienta tan sobrecargado por todo lo que estoy viviendo y pasando, que no pueda escuchar la voz de Dios. No sé si ustedes han visto una película eh, de un negrito jugador de fútbol. La película se llama Woodlands. Yo creo que es cristiana esa película. Sale Billy Graham predicando y que él es muy despreciado en los años 70, cuando yo era muchacho. O sea, somos contemporáneos, el negrito y yo. Y la cuestión es que fue en la época del avivamiento, ¿verdad? Tremendo avivamiento. Y después de ver esa película, yo le decía, Señor, pero si eso fue lo que yo viví en mi juventud, yo soy de esa época, sí, si acaso el negrito es 1 o 2 años mayor que yo, pero somos de esa generación que vivió esto, que hubo conversiones tremendas y poderosas. Señor, esa época. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Me dice, ¿y usted cree que yo no puedo hacer eso otra vez? Y me dejó con la boca callada, porque uno a veces nada más se queda en el pasado y no ve lo que está haciendo hoy y lo que Dios está haciendo mañana, o lo va a hacer mañana. Así que yo le invito, confiemos en Dios. No deje que el espíritu le domine, su espíritu se acongoje al punto de que usted no pueda ver lo que Dios está haciendo. Yo le decía a mi esposa hoy en el desayuno, le digo, Mari, nosotros no podemos ver todo lo que Dios está haciendo, pero sospecho que por debajo de la mesa, si captan ese significado, debajo de la mesa, Dios está haciendo tantas cosas que a su debido tiempo van a salir a la luz y se va a demostrar lo tremendo que era lo que estaba haciendo Dios. Porque a nosotros, en una situación como pandemia, nos pasa las de Elías. Usted sabe, Elías llegó al pináculo del poder y del impacto político y económico, espiritual. El hombre le voló la cabeza a 350 o 450, no recuerdo ahora, profetas de Baal, ¿se acuerdan? Y luego aparece la reina Jezabel y le dice, espérese que ahora yo me lo voy a tronar a usted. Y se le fue la fe a los pies, entró en una depresión casi, salió corriendo y se fue a meter a una cueva. Y cuando Dios sale a hablar con él, ¿qué es lo que dice Elías? ¡Qué barbaridad, Señor! Solo yo quedé. De alguna manera es una especie de queja, ¿va? Y ay Dios, ¿dónde está vos? Solo yo quedé. Mire, de todos sus profetas, solo yo. Así es que cuídenme porque soy el único. ¿Y qué le responde Dios? Ay, Elías, si yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y aquí, sea que es literal, entonces son 7,000 personas, o si es simbólico como me da la impresión, lo que eso quiere decir es que Dios le dice a Elías, oiga Elías, no, tranquilo, yo tengo reservas inagotables de siervos de Dios que yo lo levanto cuando quiera. Y a veces uno dice, ay Dios, solo nuestra iglesia aquí ha quedado con la sana doctrina. Mire lo que está pasando con tantas cosas raras, esas ideas tan raras. Y Dios dice, llévela suave, Antonio. ¿Usted piensa que es el único? No. Tengo reserva inagotable de siervos verdaderos de Dios que están haciendo mi obra. Solo que uno no los conoce. Yo estoy seguro que ustedes allá en Panamá, con Pastor Gustavo, están haciendo un muy buen trabajo y que se han mantenido fieles a la doctrina. Pero tenemos amigos que empezaron en algún momento, también con nosotros en la juventud, que luego se apartaron a unos enredos doctrinales y unas cosas rarísimas. Dios sigue teniendo el control. Dios tiene el control de la pandemia, Dios tiene el control de la política internacional, Dios tiene el control de la economía, Dios tiene el control de todo. Así es que ahí queda claro y elaborado el tema, tenemos que confiar en Dios. Al otro lado, va a parecer contradictorio, pero no lo es. Al otro lado, tenemos el tema de la previsión. Ahora, tome en cuenta que el que va a decir lo que voy a leer ahorita es el mismo Dios que mandó las plagas sobre Egipto. Es el mismo Dios. Y es el mismo Dios que le dice
Moisés, oiga Moisés, yo soy Jehová, Rafa, yo soy el Señor tu sanador, y yo no voy a permitir que las plagas vengan eh, sobre ustedes. Este mismo Dios, si ustedes van conmigo al libro de Levítico, en el capítulo 13, va a decir algo simplemente interesantísimo y que nos tiene que hacer pensar en prevención, en cuidado, en protocolos de sanidad, etc. Levítico 13, versículo 1 al 11. Si alguno quisiera leerlo y me ayuda, por favor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días, y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción. Y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si se extendiera la erupción en la piel después que él se mostró el sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre a sí mismo la carne viva, ¿hasta dónde, hermano? El 11, por favor. Es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. ¿Vieron qué interesante? O sea, que estamos hablando del Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que tiene todo poder. Ese mismo Dios dice, ok, van a aparecer estas situaciones de sanidad y por favor, quiero que actúen de esta manera. Y da protocolos epidemiológicos para la prevención de enfermedades y para que aquella infección no se, ¿qué sería la palabra que ando buscando? Bueno, no se desparrame, que no haya una infección comunitaria. Ve usted que aquí, con esto del coronavirus, ¿qué fue lo que pasó? Al principio fueron los ricos los que trajeron el coronavirus al país, porque los primeros casos que tuvimos, gente que venía de Europa, pero como son ricos, entonces, ok, están enfermos, pum, 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 aislados y cada uno en su casa, su quinta, tranquilos. No tuvimos mucho problema, realmente no. Y parecía como que, oh, wow, mira, coronavirus, sí, unos pocos casos. Y por varios días, varias semanas, teníamos 3, 4 casos, una cosa así. Pero de repente comenzaron a entrar otros casos inadvertidos, eh, que llegaron a hospitales sin saber que eran esos casos de infección del COVID-19. Y los médicos de esos hospitales fueron los que se infectaron. Y a partir de estos médicos, enfermeras, que ni siquiera sabían. Un, un caso cercano que afecta a familia de nuestra iglesia. El esposo médico, la esposa enfermera.
les toca trabajar en el mismo turno. Y viene una pareja, la señora va a dar a luz, y entonces entra el hombre ahí a la sala de parto, el ginecólogo, el doctor recibe al bebé, la atiende, la esposa que es la enfermera, ay, mire qué lindo el bebé y la señora. Y así que han estado ahí con el marido y con todo y toda la cosa, dice la señora, tengo que decirles algo, mi esposo salió positivo de COVID. A esa hora lo dice. ¿Por qué no lo dijo antes? Resultado, el doctor infectado, la enfermera infectada y unos cuantos personales más que estaban ahí infectados. Cosas así han pasado. Y entonces ya luego la gente eh, no quiso cuidarse, no hubo una mascarilla adecuada a tiempo y resultado ha aumentado y aumentado. Entonces, fiestas, reuniones familiares, alegría de pueblo, bailes y cosas así. Y de ahí salieron el montón de infectados de COVID por no querer hacer caso a ciertas reglas que se pusieron. Y otras cosas que hacen más complejo el asunto. Eso mismo tuvieron que enfrentar los israelitas. ¿Y no creen ustedes que es tan interesante que el Dios que ha demostrado que tiene todo poder para proteger a su pueblo, ahora le está diciendo en su historia, en su futuro histórico, aparecerán enfermedades? Y ustedes van a tener que saber cómo actuar para que el pueblo no se afecte. Y esto me dice a mí que no es contrario a la fe cuidarnos. Cuando, bueno, mi hijo mayor ya está casado, está aparte, mi hija menor pues todavía está terminando su carrera, entonces de la universidad tuvo que venirse para acá y está con nosotros. Entonces estamos mi esposa Maritza, Noemí y yo. Y típicamente yo soy el que voy a hacer las compras. A veces Noemí es la que va cuando tiene un espacio de la universidad, porque ahora todo es virtual aquí. Pero yo voy. Y cuando vengo, cambio mi ropa afuera, ahí en el patio pila que está afuera, y echo eh, la ropa en agua y jabón, los zapatos quedan ahí, y me directo al baño, enjabonarme, buenas burbujitas, buena espuma, para que no haya comunicación de ningún virus. Porque aquí hay tanta gente, mire, yo los he visto, van con su máscara, ¿verdad? Y cuando están con su mascarita, se quitan la máscara para rascarse la nariz, luego se la vuelven a poner. Está ahí haciendo fila yo en un banco, una cosa así, y hay una señora, ¡ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Y se quitó la máscara y se pasó la mano por toda la cara por quitarse el sudor y luego se volvió a poner la máscara. Y ahí es donde, con máscara o sin máscara, se va a enfermar. Con mascarilla o sin mascarilla se van a enfermar porque usted toca. Entonces yo he tenido que aprender, ok, yo soy izquierdo, soy zurdo, entonces tocar todo con la mano derecha. Porque ¿cuál es la mano que siempre recurre a tocarse uno la boca? No es la mano que uno más usa. Entonces, tenemos que aprender, toque, abra puertas, apóyese con la mano que usted casi no usa, para que si en algún momento le pica la oreja y usted se quiere rascar, rásquese y esa mano esté más o menos protegida. Tenemos que llegar a lavarnos muy bien las manos con agua y jabón. Tenemos que mantener ciertas distancias. ¿Y por qué lo hacemos? Por prevención. Prevención no es falta de fe. Prevención es simplemente actuar sabiamente para proteger a los míos. Así es que yo tengo que enseñarle como padre de familia, enseñarle a mis hijos, ok, vamos a confiar en Dios. Tengo el privilegio de una maravillosa nuera, la esposa de Felipe. Ella es enfermera y ella trabaja en un hospital. Y en el hospital ella trabaja con niños, está en la zona pediátrica y ella trabaja con niños en cuidados intensivos. Ella trabaja en la UCI de cuidados intensivos, pero gracias a Dios no por coronavirus, ¿verdad? Sino por otro tipo de patologías. Y ella está ahí. Y ayer que era el Día de la Madre, mi hijo vino con su esposa a almorzar con nosotros.
Ay, Dios mío, y cuando yo veo que primero llegó mi hijo, cuando llega mi nuera del hospital, digo, ahí viene del hospital, ¿verdad? No, ella no venía del hospital, primero pasó a su casa, se bañó, se quitó su ropa y la echó en agua y jabón y se vino a celebrar junto con la suegra el Día de la Madre. Después de aquí se iban donde la mamá de ella. Y donde yo vi a mi esposa que le iba a saludar, yo agarré a mi esposa y le digo, qué tica, quédese aquí a la par mía, ella viene al hospital. Y dice la nuera, ay no, don Antonio, yo pasé a mi casa y ya me bañé. Ah, bueno, ahora sí, desen el abrazo. Eso es falta de fe, ¿no? Prevención. Mi esposa y yo ya somos viejillos, ya no tenemos repuestos ni en la Toyota, ¿verdad? Que es el que siempre tiene repuestos. Ni ahí tenemos repuestos nosotros ya, tenemos que cuidarnos. Pero eso no es falta de fe, es simplemente hacer lo que Dios dice que hay ahí. Porque han habido pastores que han tomado la idea de que no me va a pasar nada. Y vieran ustedes, ya hay pastores que han muerto. Y hay pastores en Costa Rica que han estado enfermos del COVID. Y algunos ya han muerto. En Nicaragua han muerto, en Estados Unidos han muerto, y en otras partes del mundo. Yo no sé en Panamá cómo estará la cosa, pero sí han muerto pastores. Y lo más triste es cuando yo oigo pueblo, ovejas, que ya porque su pastor se enfermó del COVID, lo están juzgando como que si él no fuera un ser humano. Por favor, por favor. Ahora, todavía esta historia no ha terminado. No ha terminado. ¿Cómo nos irá a ir? No sé. Lo único que sé es que voy a confiar en el Señor y que Dios nos va a sacar adelante. Pero ¿qué pasa si el Señor dice, ok, te vas conmigo? ¿Sí? Nos vamos con el Señor. Pero el Señor tiene siempre un buen plan. Y quiero concluir con esto. Qué cosa más curiosa. En estas etapas de nuestra vida que estamos más viejos, es donde Dios nos está abriendo más puertas para servir y hacer otras cosas más. Así es que a todos ustedes que me estén escuchando allá en Panamá, que anden con la edad mía o un poco más para arriba, tengo que decirles algo de parte del Señor. No deje que su espíritu se llene de congoja. Hay todavía mucho por hacer para Dios. Y ahora, ustedes, caballeros y damas que me escuchan, usen las redes sociales para evangelizar. Métase a los grupos de chat de su familia y sus amigas y evangelice. Lléveles esperanza. Invítelos al culto virtual aquí con el pastor Gustavo Vindas, que le garantizo, cuando esta situación termine, las iglesias que sepan hacer bien el trabajo, adaptándose a la nueva realidad, no sacrificando la doctrina, pero adaptándose a la nueva realidad, van a recoger una buena cosecha espiritual. Dios lo hizo en el pasado, lo puede seguir haciendo ahora y sin duda lo va a hacer hacia el futuro. Así es que, hermanos, les dejo con ese pensamiento. Dios tiene el control, confiemos en Él, pero cuidémonos. La confianza no elimina mi fe, la fe no me exime del cuidado que tengo que tener. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigan adelante. No se aflijan ni se aflojen. Confíen en el Señor. Y les bendigo por ser fieles. Porque hay hermanos que porque dicen, no, es que no, esto no es presencial, ahora es virtual, así no me gusta. Y ni siquiera apoyan a sus pastores, que han estado ahí siempre cuidándolos, entonces ya no quieren diezmar ni ofrendar. Y yo sé que el pastor no quiere que yo diga eso nunca, pero lo voy a decir. ¿De dónde sale el sueldo de nosotros los pastores si no es del diezmo de los hermanos? Y si los hermanos descuidan su compromiso con la obra, pero van a querer siempre que el pastor, aunque sea en forma virtual, les atienda, les dé consejería. Hay gastos. Ustedes estarán pagando local de reunión, estarán pagando luz, tantos gastos que hay. Sigan fieles, sin desmayar. Sigan sembrando para el Señor. Cuiden a sus pastores. Apoyen a sus pastores en todo momento, porque eso es también parte de la voluntad de Dios. Y no dejen de hacer la obra de Dios. Que Dios les bendiga y que les guarde el Señor en todo momento. Pastor Gustavo Vindas, gracias por tan amable invitación. Les amo mucho y espero poder volvernos a ver en otro momento.
y si tengo que salir en carreras, porque ahí me están esperando al otro lado de la puerta para meterme en otro culto que tengo que predicar en el culto de la iglesia. Muchas gracias, Gus. Bendiciones.